M1 es, el M3, perdón, es el menos líquido de todos los agregados monetarios. ¿Dudas hasta acá? Bien. Bien. Entonces, con todo esto aparece el equilibrio del mercado monetario. No la habíamos visto, por eso la pongo primero. Eso sería la oferta monetaria. Pero ¿por qué una recta vertical? Porque, a ver, la oferta monetaria es la cantidad de dinero que el Banco Central pone en, o sea, que el Banco Central emite. Porque la emisión secundaria va a depender, ahora vamos a ver cómo, de la emisión primaria. Con lo cual, es una cantidad fija, no es que tengamos una variación en función del interés, va a haber más o menos plata, o lo que sea. No, no tiene nada que ver con la tasa de interés. O sea, a ver, que vamos a ver la tasa de interés y ya vamos a ver cómo. Pero la oferta monetaria no tiene absoluta dependencia en nada con la tasa de interés. Por eso es una recta vertical. Es una cantidad de dinero que circula a través de la emisión primaria y de la emisión secundaria. ¿Estamos? Por eso es una recta vertical. Tenemos la demanda, que ya la habíamos visto, que teníamos los tres motivos de demanda, todo lo demás lo que vimos, y de hecho se forma un equilibrio. ¿Qué es un equilibrio? Es la tasa de interés del mercado. Entonces, ¿qué es el interés? El interés es el pago que se efectúa por el uso del dinero en el tiempo. O sea, ¿qué significa? Acuérdense, yo les dije, che, si vos tenés la plata en el bolsillo, tenés un costo de oportunidad. ¿Cuál sería el costo de oportunidad? El interés. Porque como no la estoy usando en el tiempo, y ni siquiera la estoy haciendo trabajar en el banco, entonces tengo un costo de oportunidad de tenerla parada, primero por la inflación, y segundo, o vamos de nuevo, primero por no tener el banco, y segundo por la inflación. Entonces, el interés es lo que se paga por el uso del dinero en el tiempo. ¿Qué es la tasa de interés? Es la cantidad de interés pagada por unidad de tiempo, que lo expreso en porcentaje, o sea, el 30% anual, el 20% mensual, el 50% diario, lo que sea. O sea, es un porcentaje en una unidad de tiempo. ¿Está claro? Que, acuérdense, teníamos la tasa pasiva, que es la tasa de los depósitos, y la tasa activa, que es la tasa de los créditos, donde es tanto mensual, tanto semestral, tanto anual, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, ¿ok? Y después tenemos la tasa de interés nominal, que mide el rendimiento expresado en pesos anuales por cada peso invertido. Es el pagado o cobrado por cada peso en la unidad de tiempo. O sea, es la tasa de interés que vemos, ya sea la activa o la pasiva. Por eso es el pagado o el cobrado. ¿Cuál es el tema? Que vamos a tener una tasa de interés real. ¿Cómo se obtiene esa tasa de interés real? Corrigiendo la tasa de interés nominal para tener en cuenta la inflación, con lo cual me da que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. ¿Esto saben dónde se ve mucho? Vieron que dicen, che, los sueldos perdieron tanto este año por la inflación. ¿Por qué? Porque la tasa de interés o la tasa de aumento que tuvieron los sueldos fue menor que la tasa de inflación. Entonces, si fue menor tu aumento o tu tasa de interés real, perdiste plata.
O por ejemplo, che, vos vas a hacer un depósito en el banco y te dicen, no, no te conviene tener un plazo fijo. ¿Por qué? Y porque te da un 30% anual. Pero es bueno el 30, sí, pero la inflación es el 50%. Con lo cual, ese 30% que vos ganaste, vas a perder un 20% por el tema de la inflación. O sea, tu tasa de interés real va a ser negativa. O sea, vas a perder un 20% en ese año por no haberla invertido o por no haberla gastado, digamos. ¿Sí? Por eso siempre hay que buscar posibilidades donde esa tasa de interés real le gana la inflación, o sea, donde ganes plata y no pierdas plata. También esto se ve esto lo van a ver en cuarto o quinto año, allá, que tienen evaluación de proyecto de inversión, donde no van a ver, o sea, van a ver una tasa de interés nominal y una tasa de interés real, donde van a decir, bueno, yo voy a hacer un proyecto a 5 años, ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué significa me conviene o no me conviene? La tasa, o sea, la tasa de interés que yo, o lo que voy a ganar con el proyecto, es mejor que lo que puedo ganar en el banco o lo que puedo ganar en la timba financiera. Entonces voy a estar comparando dos tasas de interés que tengo que ver cuál es la que más me conviene. Es más o menos lo mismo esto con respecto a eso. Lo van a ver en quinto año, que el cuarto, no sé si en cuarto, creo que en cuarto lo tiene, que le sea leve. Ya tienen toda una materia para analizar eso, pero más o menos para que tengan idea de qué se trata. ¿Dudas hasta acá? No, profe. La velocidad de circulación del dinero, que esto van a ser prácticos. ¿Es conveniente que el dinero circule muchas veces o poca en un periodo de tiempo? O sea, ¿es conveniente que el dinero cambie de propietario rápido o despacio por unidad de tiempo? ¿Qué opina? ¿Y por qué no? Ojo. ¿Es conveniente que circule muchas o pocas veces? En un mes, un día, lo que sea. ¿Qué opina? Qué silencio, están todos dormidos. Ahí sonamos. Uno poco y otro mucho. A ver, Tomás, ¿por qué poca? O Manuel, ¿por qué muchas? A ver. Si es poca, significa que tu moneda tiene mucho valor, es más útil. No te Profe, entiendo, Tomás. Sí. ¿Sí? Que tiene que circular mucho porque mientras más circule, o sea, el circuito económico está más activo y se mueve más la economía, mientras más capital se vaya moviendo. Es una de las razones. Puede ser una de las razones. Pero a ver, analicemos lo siguiente. En la Argentina, el sueldo se paga en el 90% de los casos, 80% de los casos, pero en su gran mayoría se paga mensualmente, ¿sí? O sea que recibís plata el 1, pagas todas tus cosas y recién vas a recibir plata el 30, ¿sí? O el otro primero, llámalo como quieras, ¿sí? Cada 30 días, ¿ok? Con lo cual en la Argentina vas a necesitar todo este volumen de dinero para hacer
una sola transacción. O sea, en 30 días en la Argentina cambia de dueño una vez la plata. ¿Sí? En Estados Unidos se paga cada 15 días. Con lo cual, con esta misma cantidad de plata, ¿sí?, vos vas a hacer 2 transacciones mensuales. ¿Ok? Mientras que en Inglaterra se paga semanalmente. Con lo cual, con esta misma cantidad de plata, vas a hacer 4 transacciones mensuales. Entonces, ¿qué significa? Fíjense una cosa. Cobrando mensual, ustedes me van a decir, sí, profe, pero es más fácil para ahorrar. Sí, comparto. ¿Por qué? Y porque vos acá cobras semanalmente y vos agarrás, imagínate que todos los viernes cobré. Qué pedazo de fin de semana que te tirás, ¿no? O sea, pónganse a pensar que este viernes, o sea, que ustedes cobran, no sé, vamos a poner un número cualquiera, 50.000 mangos. Vamos a hacerlo más redondo, 40.000 mangos. Y suponete que el viernes te den 10.000. Qué lindo fin de semana, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que el otro viernes volvés a tener 10.000. Y te lo va a patinar todo ese fin de semana. ¿Por qué? Porque el otro viernes va a volver a tener 10.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al cobrar poco y tan cerca, digamos, no te da la posibilidad, no es que no te da la posibilidad, la reventás la guita porque sabes que el fin de semana que viene volvés a tener. Entonces, de alguna forma desalienta el ahorro. En la Argentina, ¿qué es lo que pasa? Y como cobras todos los 30 y tenés que andar la guita, la tenés que tirarse goma para poder estirarla, para poder llegar a fin de mes. Habrán escuchado todo el mundo, no llego a fin de mes, no llego a fin de mes. ¿Por qué? Y porque tengo que estar pagando con toda esta guita hasta fin de mes y a fin de mes me vuelve a entrar de nuevo la plata. O el mes que viene. O cada 30 días, como le quieran llamar. En Estados Unidos se paga quincenalmente. Entonces, ¿a dónde apunta todo esto? En Argentina se hará un movimiento con toda esa plata en un mes, como dijimos, en Estados Unidos 2 y en Inglaterra 4 veces. Por lo que la Argentina necesita el doble de moneda que Estados Unidos y el cuádruple de Inglaterra. O sea, ¿qué significa? Que Argentina, para soportar todo esto, a igualdad de sueldos, supongamos que un argentino cobre lo mismo que un yanqui o lo mismo que un inglés, para pagar toda la masa salarial en la Argentina, vamos a necesitar todo este volumen de guita. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Y no, necesitas este volumen. ¿Por qué? Porque este volumen, como se gasta en estos 15 días, la plata está circulando. A ver, no es tan matemático, pero no le anda lejos. Entonces, con la mitad de moneda, Estados Unidos se la banca. Y fíjense qué pasa en Inglaterra. Los tipos cobran toda esta moneda, se la gastan en esta semana, con lo cual ya tienen la recaudación para pagar esta semana, se la vuelven a gastar esta semana, vuelven a tener la recaudación, con lo cual necesitan un cuarto, insisto, no es tan lineal, pero de hecho necesitan mucho menos emisión de moneda que la Argentina, por la forma del pago del sueldo mensual. ¿Cuál es mejor y cuál es peor?
Insisto, imagínense ustedes con un sueldo de 30 días donde van a tener que toda la semana decir, a lo mejor el primer fin de semana decir, no gasto porque si no, no llego a fin de mes. Y después a lo mejor llegás a fin de mes con plata de más. Entonces el último fin de semana te gastas toda la guita que no te gastaste durante el mes. Pero ustedes imagínense que todos los fines de semana reciban una cierta cantidad de plata. ¿Qué pedazo de fin de semana se tira? ¿Se entiende la diferencia? ¿Dudas? No, profe, está claro. Entonces la velocidad de circulación conviene que sea lo más rápido posible. ¿Estamos? O sea, que dé la mayor cantidad de vueltas posibles en el menor tiempo. ¿Estamos? Ahora bien, el multiplicador del dinero. Esto es lo que van a hacer. Esto es lo que aparece de la emisión secundaria. O sea, nosotros dijimos, la base monetaria o la emisión primaria tenía un efecto 1 a 1. O sea, cada peso que emitía el Banco Central en el mercado representaba un peso. Pero después dijimos, la oferta monetaria o la emisión secundaria tenía un efecto 1 a 2, 1 a 2, a 3 o más. ¿Cómo es eso, chicos? ¿Cómo puede ser? Hagamos un ejemplo. Supongamos que en el banco hay un ingreso, un depósito de 100 pesos. O sea, viene un tipo y dice, toma banco, hago un plazo fijo, un depósito, lo que sea, de 100 mangos. ¿Qué hace el banco con esos 100 mangos? ¿Qué hace? No se escucha. ¿Qué hace el banco con esos 100 mangos? ¿Lo utiliza? ¿Cómo? ¿Cómo lo utiliza? A ver, Luciano, ¿cómo guarda una parte y presta otra? ¿Cuánto guarda y cuánto presta? Lo que guarda sería lo que corresponde al encaje y el resto lo presta, digamos. ¿Están de acuerdo? Dice. Entonces, supongamos que, como dice Luciano, supongamos que el banco, o sea que el banco tiene un encaje técnico del 10%. Entonces, ¿qué hace el banco? Presta 90 y se queda con 10 de encaje. ¿Sí? Hagamos un circuito cerrado, insisto, con Carlos van a hacer algo más real. Es así, Carlos, ¿no? Le metes algo un poquito más real, ¿no? No tan cerrado como lo hacemos, como lo hago yo. Sí, tiene un ejercicio de esto casi real. Supongamos, o sea, yo lo voy a hacer bien cerrado, más para que lo entiendan, después con Carlos lo van a ver un poquito más en detalle. Supongamos que esos 90 pesos que prestó el banco, los vuelven a depositar. O sea, ¿qué significa? Que el banco va a tener otro ingreso de 90, con esos 90 va a poder prestar 81 y le quedan 9 pesos en el banco. ¿Me siguen, no? ¿El razonamiento? ¿Alguna duda? Porque miren que después tiene el práctico. Supongamos ahora que esos 81 mangos vuelven al banco. Bien cerradito el circuito.
Con lo cual, ingresan 81, el banco presta 73 y se queda con 8. Hagamos redondo, ¿no? 8,1, 72,9, no me jodan esta hora, hagámoslo redondito. ¿Sí? Supongamos que esos 73 vuelven a entrar al banco. Y así sigue sucesivamente hasta que llega a 0. O sea, esto se va achicando hasta que llega a 0. Primera pregunta. ¿Cuánta moneda o cuánta emisión primaria hay en este ejemplo? ¿Por qué sí, Emanuel? Y porque solo se tenía esa cantidad de dinero y con eso se fue trabajando. No se requirió emitir más. Fíjate lo que estás diciendo. Esa cantidad de dinero, y yo te digo moneda. Ojo con eso. ¿Está? Bueno, entonces, Ojo con eso. O sea, hay una pequeña gran diferencia con respecto, fíjate que yo estoy preguntando cuántas monedas, o sea, cuánta emisión primaria hubo. Es cierto lo que dice, ¿verdad? Manuel. Es cierto lo que dice Manuel. Esto que tenemos acá, estos 100 pesos que tenemos acá, sería la moneda que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero o cuánta emisión secundaria hay en este ejemplo? Miércoles que están dormidos. ¿Cuánto dinero hay? Toda la sumatoria de esta columna. Ahora, pregunto, de acá para abajo, o sea, desde este 90 para abajo, ¿existe eso? ¿Existe esto de acá para abajo? ¿Por qué no existe como moneda? porque, o sea, la cantidad limitada fue pasando, fue circulando, siempre fue la misma. Siempre fue la misma cantidad de moneda, lo único, eso es lo del multiplicador de dinero, como va pasando y o sea, va pasando de circuito en circuito, cada uno gasta, ya utilizó su moneda, que lo utilizó como dinero y la reinsertó de vuelta en el circuito. O sea, no A ver, hubo... sí, vamos a explicarlo un poquito mejor. Sí, estoy de acuerdo. Todo eso que está ahí abajo es la emisión secundaria. Fíjense que con 100 pesos que emitió el Banco Central de moneda de emisión primaria, en emisión secundaria voy a tener toda esta suma. Con lo cual, estos 100 pesos que emite el Banco Central tiene en oferta monetaria un efecto mayor que el 1 a 1. Porque si yo sumo todo esto, a lo mejor me da 200, me da 300, me da 500, con lo cual, de estos 100 pesos que yo emití, la emisión secundaria me representa 1 a 2, a 3 o más. Ojo, hay un tema.
Si todo lo que tenemos la guita en el banco fuéramos corriendo a querer sacar la plata, no existe toda esa cantidad de moneda. Eso es lo que se conoce como las corridas bancarias. Acá en Córdoba hubo uno, el famoso Banco Feijin, que lo asociaron con una concesionaria de autos muy grande de Córdoba. No sé si vieron que ahora está el Banco Galicia ahí, al frente en la Humberto Primo, donde está ese bailable, ¿cómo es que se llama? La Sala del Rey. La Sala del Rey, gracias Carlos. La Sala del Rey, al frente, si ven que ahora hay un Galicia, incluso si ven arriba una estructura de toda una manzana, era una concesionaria Ford de los años, llegó hasta los 90 casi, 80, 90 casi. Una concesionaria muy grande que, bueno, como todo, se fundió y ahí había un banco que también se llamaba Feijin y asociaron la concesionaria con el banco, le hicieron una corrida cambiaria, o sea, salieron todos los depositantes a buscar su plata y lo reventaron al banco, lo fundieron. Porque no estaba la suficiente cantidad de plata. O sea, sin ir más lejos, fíjense si Messi agarra, dice un día, che, este mes voy a sacar todo el sueldo porque quiero comprarle un regalo a los chicos, a mi señora. ¿Qué hace el banco? Queda siendo chilenita en el aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que se maneja con tarjeta de débito, con transferencias, con tarjeta de crédito, todo eso es dinero que no existe, son números que se transfieren de una cuenta a la otra. La gran crisis del 2008 que nosotros hablamos, que fue de los yanquis, ¿qué pasó? Los yanquis empezaron a entrar en recesión, y los yanquis hablarle de recesión es como insultarle a la madre, más o menos. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomaron? Agarraron y les ampliaron la línea de crédito. Entonces, a cada yanqui, o al que quería, le depositaban una cierta cantidad de dólares en su cuenta, que era mentira, que era toda una burbuja, y después cuando la quisieron empezar a cobrar con la recesión y todo lo demás, no había para pagarlo. Está bien, el Tesoro la hizo linda, se la vendió a una empresa, la famosa Lehman Brothers, una de las principales consultoras económicas de Estados Unidos, y cuando quiso ir a cobrarla, no había guita para cobrarla y se fundió. Y ahí fue una de las grandes crisis que bajaron los precios, ahí también empezó a bajar el precio de los de los commodities, donde el precio del petróleo se cayó el precio de la soja. ¿Por qué? Porque se veía que se estaba pagando una cierta plata que no era el valor real eso, y no. El que tiene hoy es el valor real, creo que tampoco. ¿Cuál es el valor que pueden llegar a tener? Y no sé, eso lo define el mercado. Pero, a ver, todo eso fue una burbuja que se armó de dinero que no existía, y cuando lo quisieron empezar a cobrar quedó el tendal. Un montón de gente en Estados Unidos perdió las casas, quebró Lehman Brothers, y de hecho, ¿quién pagó los platos rotos? Siempre los mismos giles. De hecho, Argentina, entre otros, ¿no? Pero fíjense cómo son las cosas, cómo vino el cambio, el famoso viento de cola que decíamos la otra vez, el valor de la soja, el valor del petróleo, que también estaba el amigo Chávez con todo eso, donde había precios exorbitantes. Con esta burbuja cayeron todos los precios y quedamos todos los que vivíamos de la soja, del petróleo, quedamos todos haciendo chilenita en el aire. ¿Por qué? Porque inyectaron dinero, no moneda. ¿Estamos? Pero ojo, fíjense que dependiendo la cantidad de moneda que emita el Banco Central, va a depender
cuánto dinero se genera. O sea, el Banco Central sabe que si mete en el mercado X cantidad de millones de pesos en moneda, como conoce el multiplicador, a ver, vamos a explicar un poquito mejor. Nosotros tenemos la emisión primaria, dijimos que era el efectivo más la reserva en los bancos, con lo cual eso me da la base monetaria. Esto es el efectivo, el negro, el azul son las reservas en los bancos, a través del encaje, tenemos la base monetaria. Si vemos, tenemos el efectivo, tenemos las reservas en los bancos, pero ahora, esto celeste más esto rojo es la emisión secundaria, que son los depósitos en los bancos, o sea, todo el dinero que se está generando por esos depósitos en los bancos, con lo que esto rojo, o sea, acá tenemos lo que es la oferta monetaria, dada por el efectivo más los depósitos en los bancos, y esto rojo es lo que se conoce como el multiplicador del dinero. ¿Qué es el multiplicador? Es el número por el cual hay que multiplicar a la base monetaria para obtener la oferta monetaria. Entonces, ¿qué significa? Ya saben, o sea, ojo que este ejemplo que yo les hice acá es muy cerradito, lo que entra o lo que sale vuelve a entrar, pero ya van a ver con Carlos algo más real, con lo cual el Banco Central, sabiendo cuánto es este multiplicador, diciendo, che, si yo pongo un peso en la calle de emisión primaria, me representa 4, 5, 10, 8, lo que sea, pesos en dinero, sabe el Banco Central que si pone moneda, ya vamos a ver eso en la política en un rato, en la calle va a representar mucho más de lo que el Banco Central puso. ¿Por qué? Porque está este multiplicador del dinero que se genera de los depósitos en los bancos. ¿Dudas? No, profe. ¿No hay dudas? ¿Ninguna? No, profe, no hay dudas. Bien. Carlos, queda menos un minuto. Cortemos, así nos metemos derecho en el Banco Central. Perfecto, ahí vamos.